Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RS Audio. Yo soy Rafael Solorio y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo conseguir un sonido de bajo brutal, súper distorsionado y súper satisfactorio. Bueno, para esto vamos a estar utilizando el plugin Helix de Line 6, un plugin que tiene bastantes opciones para bajo, gran variedad de amplis, gabinetes y algunos pedales, ¿no? Y todo va a estar sucediendo durante el plugin. Claro que esta filosofía, esta manera de crear un sonido, un tono, ustedes la pueden aplicar utilizando los plugins que tengan. No tiene que ser necesariamente Helix. Lo que me gustaría que aprendan es sobre todo la metodología de cómo conseguir estos resultados, ¿no? Entonces rápidamente les muestro primero la señal directa del bajo sin ningún tipo de procesamiento. Y ahora con el Line 6 Helix. Ok, entonces lo primero que quisiera que noten es que este DI de bajo, como pueden apreciar, es muy consistente. Yo personalmente grabé esta pista de bajo utilizando un Chord Artisan de 4 cuerdas. Este es un bajo activo. Lo toqué con púa, pero quisiera que noten que a pesar de que no tiene nada de compresión, esto no ha sido grabado con compresión, la señal está muy pareja, ¿no? Eso es ya parte del toque. Obviamente las pastillas activas ayudan un poco, también el hecho de tocar con púa, pero el toque es bastante agresivo y consistente. Es por eso que ya casi nos da una sensación, y visualmente lo podemos ver, ¿no?, de que el bajo estuviese comprimido, aunque en realidad no lo está. Entonces tenemos en todas las notas un ataque muy parejo, y como les decía, ¿no?, esto ha sido tocado con púa, siempre con mucha energía, con mucha agresividad, para poder conseguir ya desde el inicio un resultado satisfactorio, ¿no? Y ese es el problema que me encuentro con muchos bajistas, que a veces realmente el ataque, la consistencia en el toque ya no está ahí, y esto nos va a impedir lograr un sonido satisfactorio más adelante, ¿no? De la misma forma, si prestan atención, voy a utilizar un analizador de frecuencias aquí. Tenemos todo este contenido de frecuencias agudas, que quiere decir que las cuerdas están nuevas, están todavía en buen estado. Y con nuevas no me refiero a que fueron puestas hace un mes antes de la grabación, no fueron colocadas un día antes, probablemente antes de la grabación, para poder conseguir todo ese brillo, ese sonido de cuerdas nuevas, cuerdas frescas, con todas sus frecuencias agudas intactas. Okay. Y en el caso de que no hubiésemos hecho esto y que hubiésemos grabado con cuerdas viejas, el resultado hubiese sido más parecido a esto. Con lo cual se nos hubiese dificultado mucho conseguir un buen sonido distorsionado, así moderno, como el que quiero mostrarles el día de hoy, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos aquí el plugin Helix y vamos a ir demostrando un poquito lo que tenemos. Voy a desactivar todos los bloques que contienen efectos y procesamiento. Primero tengo solo un compresor, este Deluxe Comp. Vamos con el nivel un poquito alto. Entonces estamos aplicando un poquito de compresión sobre el DI para tener incluso más consistencia. El ataque no es tan rápido, ¿no? En este caso 10 milisegundos. Y eso le da incluso un poquito más esa sensación de agresividad al bajo. Y a la vez como que uniformizando todo, ¿no? De ahí lo que estamos haciendo es crear un bloque, ¿no?, en el que estamos dividiendo la señal, y vamos a tener como que dos caminos para la señal. Uno que va a ser solo para las frecuencias graves y otro que va a ser solo para las frecuencias agudas, y después se unen ambas señales para darnos el resultado final, ¿no? Entonces, esta es una técnica bastante conocida. Yo cuando empecé con todo lo que es mezcla y producción, era una de las técnicas que utilizaba. Luego dejé de utilizarla porque comencé a probar diferentes métodos de cómo conseguir sonidos de bajo, etcétera, ¿no? Pero últimamente se me ocurrió un poco regresar a utilizar este método y ver qué tipo de resultados se podían obtener. Quisiera que hablemos entonces primero solo de la señal de este camino A, que es solo para las frecuencias graves, ¿no? Entonces estoy bajando todo el nivel del canal B o del camino B. Entonces vamos a comenzar a aplicar un poquito de procesamiento. Les recuerdo una vez más,
Este es el DI que está simplemente siendo comprimido con esta configuración. Más o menos menos 6 decibeles de reducción de ganancia. ¿Qué sucede? Que en Helix no tenemos... Ahora lo que yo quisiera hacer es en esta primera instancia tomar el DI y cortar todas las frecuencias agudas, ¿no? Entonces no hay ningún plugin que me permita cortar las frecuencias agudas de manera agresiva en Helix. Por eso es que estoy combinando varios plugins para más o menos aproximarme al resultado que quisiera conseguir. Primero utilizando este ecualizador gráfico de 10 bandas, en el que simplemente he dejado todas las bandas más graves y he cortado al mínimo todas las bandas más agudas. ¿Okay? Siguiente ecualizador es un corte de agudos, pero tengamos en cuenta que en Helix el corte de agudos solo llega hasta 1K, o sea 1000 hercios. Esto es primero solo con el ecualizador de 10 bandas. Vamos a aplicar el corte de agudos en el siguiente bloque. Y esto ya se está acercando muchísimo más al resultado que quiero conseguir. Posteriormente tengo un ecualizador paramétrico. Tengo un corte de frecuencias graves, medio graves diría yo, 250 Hz, menos 6 decibeles. Y también estoy cortando frecuencias medias porque realmente lo que quiero es esas frecuencias graves, ¿no? Debajo de 200 Hz, ¿no? Sobre todo esos 100 Hz es lo que quiero que se mantenga en esta señal. Vamos a primero desactivar este bloque. Y activarlo. Okay. Estoy también compensando un poquito con la ganancia de este ecualizador por la ganancia que hemos perdido al estar cortando y cortando frecuencias. Por último vamos a poner otro compresor. Cuando se trata de bajo y sobre todo estas frecuencias graves, quiero que las frecuencias graves estén súper controladas, ¿no? Que realmente no haya ningún tipo de movimiento ni de fluctuación de dinámicas, ¿no? Quiero que sea como que una línea totalmente recta. Entonces estamos utilizando un compresor, este LI Studio Comp. Casi acercarnos también a menos 6 decibeles de reducción de ganancia. Y con, la configuración que pueden ver aquí, este es un compresor bastante simple, no tiene attack, release ni nada de eso. Pero es un compresor que es muy popular para utilizarlo en bajo. Entonces ya tenemos aquí nuestra señal de frecuencias graves. Si comparamos con el DI directo sin ningún tipo de procesamiento versus frecuencias graves muy controladas. Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de cómo vamos a tratar las frecuencias agudas en este caso. Entonces igual, les recuerdo que al inicio pasábamos por un compresor y luego seguimos este caminito y tenemos primero un ecualizador que nos va a permitir cortar esta vez las frecuencias graves. Ahora lo que quiero es solo frecuencias agudas. Así suena aplicando este corte de frecuencias graves hasta 1000 Hz. Entonces voy a estar cortando frecuencias graves, voy a aplicar una distorsión, pero lo importante de este proceso y de por qué he podido recobrar mi apreciación por este método de conseguir un sonido de bajo es porque me parece que se consigue un muy buen resultado si es que uno corta frecuencias graves antes de la distorsión y después de la distorsión, ¿no? Entonces el plugin, el bloque que estoy utilizando para la distorsión es este pedal de distorsión para bajo, Obsidian 7000, que está basado en un Dark Glass B7K. Entonces me he dado el trabajo de un poco jugar con todas las configuraciones, ¿no? Creo que moví esto sin querer. Entonces tenemos acá ganancia. La idea es conseguir bastante distorsión. Sin la distorsión suena de esta forma. Y con la distorsión. Ahora, ¿qué sucedería si yo tengo solo distorsión sin haber previamente haber cortado frecuencias graves? Tengo todo ese sonido de que es bastante innecesario, ¿no? Para nuestro propósito. Entonces, en este caso, sí voy a querer de todas maneras tener este ecualizador activado para tener un sonido muchísimo más definido. Y post distorsión vamos a volver a cortar frecuencias graves porque las frecuencias graves porque el pedal de distorsión en este caso está añadiendo todas estas frecuencias, todos estos armónicos que hacen que el sonido se descontrole, ¿no?
sin cortar graves post distorsión, suena de esta forma. Y cortando graves. Entonces estamos volviendo a limpiar el sonido bastante, ¿no? Por último, también un poquito de esta compresión similar a como teníamos en las frecuencias graves, el LA Studio Comp. Porque también queremos que todo el sonido esté muy controlado. Y eventualmente, si sumamos ambas señales, y lo que hice también fue sobre la señal ya general. Esto lo hubiese podido haber hecho también solo en el canal de frecuencias agudas, pero bueno. Cortar un poquito de agudo, un corte de un filtro, un hi-cut en 16K, 16.000 Hz, porque tenía un poco mucha información en ese lado. Pero terminamos con esto. Esto ya viene a ser la suma de las señales de la señal grave y de la señal de frecuencias agudas. Entonces hemos pasado de esto una DI muy bien grabada, pero que no tiene absolutamente nada, a esto. Y bueno, si alguien está interesado en el contenido de frecuencias que tenemos con el sonido ya terminado, eso es lo que tenemos. Entonces un balance muy bueno entre frecuencias graves, frecuencias agudas, y fíjense hasta dónde se extienden nuestras frecuencias graves utilizando este método. Realmente es impresionante que podamos tener todo este contenido de frecuencias graves, que tal vez en el contexto de la mezcla lo vamos a cortar, pero prefiero tenerlo y comenzar a como que determinar cuánto de eso vamos a necesitar, en vez de que no exista este contenido de frecuencias graves y no nos queden muchas opciones, ¿no? De la misma forma tenemos bastante contenido de frecuencias agudas, pero sin ensuciar la señal, y la particularidad de Helix es que la verdad que nos da un sonido que no es, si bien mantiene la agresividad, no se convierte en algo estridente, ¿no? No tenemos acá un montón de picos extraños que están resaltando. Entonces, bueno, eso es básicamente el principio de utilizar este sonido. Y si alguno de ustedes esté pensando por qué no simplificarlo y solo utilizar el plugin de distorsión, bueno, ya hemos demostrado, ¿no?, que si estamos metiendo todo este contenido de frecuencias graves de un bajo a un pedal de distorsión o un amplificador distorsionado, el sonido se pone como que muy difuso, no tiene claridad, empieza a sonar un poco como un fuzz más que una distorsión. Y realmente otro de los factores que va a crear un pedal de distorsión o un amplificador distorsionado es que inevitablemente esas frecuencias subgraves que están muy presentes acá, como les demostraba, todo eso va a comenzar a cortarlo, ¿no? Podemos hacer una prueba rapidita utilizando nuevamente el plugin de distorsión. Entonces aquí está el plugin de distorsión y vamos a ver el contenido de frecuencias. Esto es solo la señal directa con el plugin con el bloque de distorsión. Bueno amigos, entonces esto ha sido todo por hoy. Quería demostrarles este preset de bajo que he conseguido porque me siento la verdad bastante contento, y de todas maneras voy a estar dejando el preset para que lo puedan descargar gratuitamente en la descripción del video para todos los que tengan Helix, y para los que no tengan Helix simplemente apliquen los mismos principios con los plugins que tengan. No pueden, si no tienen algo como Helix o como Amplitude que les permita crear estas cadenas paralelas de efectos, pueden simplemente tener una pista, la procesan, la duplican y posteriormente aplican ambos procesamientos, envían ambas pistas a un bus y de ahí lo pueden procesar. Pueden procesar la combinación de las dos pistas, hacerlo como mejor les parezca, ¿no? Entonces, bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar todos sus comentarios en la parte inferior, suscribirse al canal, ponerle like al video y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!